Usa el teorema de Norton para encontrar V sub 0 en el circuito. Bien, acá está el voltaje V sub 0. Puedo determinar el equivalente Thevenin entre estos dos terminales, pero como están en serie acá, mejor entre estos dos terminales, ya que se va a hacer un poco más simple el circuito. Entonces, entre las terminales A y B. Como veis, el equivalente Norton sería la corriente Norton en serie con la resistencia Norton o Thevenin, que es igual. Entre las terminales A y B determinamos el equivalente. Y al final conectamos la porción que vamos a mantener intacta. 4, 4 y este voltaje V sub 0. Bien, para determinar el equivalente entre A y B tenemos que aislar el circuito. Por lo tanto, lo que me genera es lo siguiente. Este sería el circuito aislado entre los terminales A y B. Para hallar su equivalente a Thevenin, lo primero que se determina es la resistencia Thevenin, que es el circuito muerto, a circuito muerto. Eso significa que todas las fuentes independientes inactivas. Fuente corriente a circuito abierto y esto a cortocircuito. Por lo tanto, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, esta fuente corriente a circuito abierto, la fuente de tensión a cortocircuito. De las terminales A y B se excita con una fuente de, en este caso, de corriente, ya que va a permitir determinar la variable de control con 1 miliamperio. Por lo tanto, el voltaje de prueba V sub P es igual a la resistencia Thevenin. Pero antes de continuar, vamos a definir bien las unidades del circuito. Por la ley de Ohm, el resistor está en kiloohmios, la corriente en miliamperios, por lo tanto el voltaje tiene que estar en voltios. Entonces, esta fuente dependiente de tensión que le voy a colocar V sub Z, 2K sub X. Como definimos previamente, la corriente está en miliamperios, por lo tanto toda esta expresión está en milivoltios. Pero yo necesito que la fuente de tensión esté en voltios o tenga las unidades de voltios. Entonces, multiplicamos factores. K por mili es la unidad. Entonces, esta expresión recién estaría en voltios y eso es lo que necesito. De esa manera las unidades están correctas. Fuente de tensión dependiente, fuente de tensión dependiente. Vamos a utilizar. Bien, ahora, esto está en serie. Entra uno. En este no hay dos resistores en paralelo, divisor de corriente. Entonces, ¿cuánto I sub? Esta es la variable de control. ¿Cuánto es igual? Bueno, sería igual al resistor opuesto 6 entre la suma de resistores 8 de la fuente 1. 3/4. La fuente dependiente es el doble de este valor en voltios. 3/4. El doble sería 3 medios. Por la ley de Ohm, resistor por la corriente, también esto sería 3 medios. Por la ley de voltajes de Kirchhoff, en esta trayectoria cerrada, si subida es 3 medios más 3 medios, si subida es igual a caída por la ley de voltajes de Kirchhoff. 3 medios más 3 medios, o 3 medios por 2, que es igual a 3 voltios. Entonces la resistencia Thevenin es exactamente igual a 3 kiloohmios. Volvemos al circuito anterior. En este caso, lo más simple que podemos determinar es la corriente Norton, que es la corriente de cortocircuito entre las terminales A y B. El voltaje en un corto es 0 voltios. Bien, acá el voltaje me dice que es 2 veces I sub X. Acá se encuentra la variable de control I sub X por la ley de Ohm
Esto es exactamente igual a resistor por la corriente 2 veces I sub X. Subida es igual a caída. Subida es 4 I sub X. Es igual a la caída, que es 0 voltios. Por lo tanto, I sub X vale 0. La variable de control vale 0. Por lo tanto, la fuente dependiente es igual a 0 voltios. Una fuente de tensión que valga 0 voltios se considera como cortocircuito, y por acá, por esta rama o por este resistor, pasa una corriente de 0. El voltaje es 0 voltios. En total no afecta al circuito. Se retira esto en corto. Entonces el circuito que me quede es el siguiente. El resistor de 2 kiloohmios se retira y la fuente de tensión es un cortocircuito. Bien, acá estaba pasando la corriente Norton. De la misma manera, entre las terminales, la ley de voltajes de Kirchhoff en esa trayectoria cerrada. Si subida es 6, si caída es 6, subida es 6. Por la ley de Ohm, esto vale 1 miliamperio. En este nodo entra 3, tiene que salir 3, ya sale 1, falta que salga 2. Entonces la corriente Norton es 2 miliamperios. Una vez que ya tengo los dos parámetros, la corriente Norton vale 2. Almacenamos y la resistencia Thevenin vale 3 kiloohmios. Bien, a ver, ¿cómo determinamos V sub 0? Por divisor de corriente. Esta corriente es el mismo que esta, está en serie. Sería el resistor multiplicado por la corriente, que es el resistor opuesto R de la suma de resistores, R más 8 por la fuente por I. A ver, sería 4 por R entre R más 8 por I. 2.182, suficiente en 2 decimales. 2,18 voltios. Bien, corroboramos con el solucionario. La 5.60. Efectivamente, V sub 0 vale 2.18. Correcto.